Primera de Timoteo. El capítulo 3, versículo 4. Primera de Timoteo, perdón, 3:14. 3:14 y 15. Esto te escribo, ¿lo encontraron? ¿Sí? Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo está dando la razón por la cual le está escribiendo a Timoteo. Solamente para un poquito de contexto, Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso. Y probablemente esto ocurre posterior a la liberación del primer encarcelamiento de Pablo, con el cual concluye el libro de los Hechos. Y cuando le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ahí de primera de Timoteo nos da el contexto. Y cuando escribe el 3:14, nos dice que la razón por la cual está escribiendo es que existe la posibilidad de que Pablo se tarde un poquito en volver a Éfeso, y le escribe ¿para qué? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y cuando uno lee eso, ¿qué impresión inmediata le puede generar? Que Timoteo, en particular en este momento, no tenía o no tendría la claridad suficiente para saber cómo comportarse, dicen otras versiones, o la claridad suficiente para, como dicen otras versiones, para que sepas cómo deben comportarse. La traducción literal permite ambas impresiones, que por una parte sea Timoteo el que recibe la carta para que él sepa cómo debe comportarse, pero por otra parte es Timoteo el que recibe la carta para que tenga claridad de cómo todos debemos comportarnos en la casa de Dios. Entonces queda la idea de Timoteo como una persona que no tiene toda la claridad de la manera en que él tiene que ser o ejercer este servicio en Éfeso. Y por lo tanto uno diría, bueno, parece ser una persona que requiere de mucha instrucción o de mucha indicación o de mucho consejo. Pero extrañamente, a pesar de que esa podría ser nuestra primera impresión cuando lo leemos, ¿cuánto tiempo ya Timoteo había estado con Pablo? O sea, la pregunta sería, ¿no sabía Timoteo cómo comportarse en la casa de Dios? Y la respuesta tendría que ser, ¿cuánto tiempo Timoteo estuvo con Pablo? Antes o al momento de escribir esta carta. Al menos 15 años. O sea, Timoteo, desde que fue llamado por Pablo, Timoteo era un discípulo en Listra, y Pablo, oyendo que se estaba dando muy buen testimonio de Timoteo, Pablo lo toma de Listra, lo une a su servicio y lo lleva por 15 años junto con él. Ahora, alguien que está 15 años con el apóstol Pablo, uno dice, no, sí, tiene que saber, ¿cierto? Algo tiene que haber aprendido en 15 años, ¿cierto? Como lo tuvo como un compañero constante. Por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ese tratado sistemático maravilloso que nos muestra qué es el Evangelio, estaba Timoteo con él. Al menos es coautor de 2 Corintios, Filipenses y Colosenses. O sea, a ver, solamente para que, miren, Colosenses
1:1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y están escribiendo Colosenses. Así que seguramente Pablo todo lo que escribe lo habrá conversado con Timoteo, y Timoteo habrá entendido lo que Pablo estaba colocando allí para ser considerado como una especie de coautor. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, era un hermano absolutamente cercano a Pablo y conocedor íntimo de aquellas cosas que Pablo había recibido de parte del Señor. Uno de los primeros servicios que tuvo que hacer Timoteo fue en la iglesia en Tesalónica, porque Pablo tuvo que salir rápidamente de Tesalónica, y cuando sale de Tesalónica queda con la preocupación de qué ocurrió en Tesalónica. Se angustia Pablo, así dice la Escritura, tiene una altísima preocupación, y lo que hace es enviar a Timoteo. Y Timoteo llega a Tesalónica, observa cómo está la situación y se vuelve a encontrar probablemente en Corinto con Pablo. Y cuando se encuentra le da el reporte. Y Pablo escribe la preciosa carta primera Tesalonicense en función del reporte de Timoteo. O sea, sabía. Entonces la pregunta que nos surge a nosotros, ¿en qué sentido Pablo le está escribiendo a Timoteo esta carta llamada primera de Timoteo? Como si Timoteo no supiera. ¿Notan como una especie de contradicción o al menos una gran interrogante? Cuando Pablo escribe a los Corintios, a pesar de lo que acabamos de leer, Pablo le dice a los Corintios que son niños, porque no les puede hablar como a espirituales, ¿cierto? Sino como a carnales, porque hay contiendas, divisiones, pleitos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo le dice, yo no les pude hablar. Pero cuando escribe la carta a los Colosenses, también escribe la carta a Éfeso, o la carta a los Efesios, y hace un depósito en esas cartas de revelación tan enorme que uno las lee, las vuelve a leer, y uno dice, ¿cómo pensó? ¿Qué entendió? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo maravilloso? ¿No? Uno se va, comillas, uno es pequeño, pero es como que se va empequeñeciendo aún más todavía, porque la gloria con la que transmite Pablo, y ahí estaba Timoteo. No es una persona nueva en las cosas de la fe. No es alguien que no supiera qué es la iglesia. Sabía lo que era la iglesia. Tenía comprensión. Entonces, ¿por qué Pablo le dice esto? Lo volvemos a leer y tratamos de mirar un poquitito aquello que pareciera que no está a primera vista. Fíjense, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Muy bien, ¿cuál es la palabra a entender ahí? ¿Cuál es? Conducirte o comportarte. Si exploramos un poquito cuál es el sentido de esa palabra, porque esto es como cuando uno tiene hijos o pequeñito y uno le dice, mire, va a venir tal persona, tienen que saber comportarse. Eso es lo primero que le decimos los papás a nuestros hijos. ¿Cierto, hermano? Tiene que saber comportarse. ¿No? ¿Nunca le han dicho eso? No, yo le pedí que se sentara acá, lo quería tener aquí al frente mío. Eso de pesado nomás. ¿Cierto, Johnny, que cuando hacía clase siempre igual pesado? ¿Cierto? Johnito fue mi alumno. No, dele nomás, sí. Entonces,
La pregunta es, ¿qué estaba transmitiéndole Pablo con este sentido de saber comportarse o saber conducirte o la manera en que te debes comportar? ¿Qué le estaba queriendo decir Pablo? Porque según lo que entendamos de esa expresión, de esa palabra en particular, es el sentido que le podemos dar a esta preocupación que tenía el apóstol Pablo y hacer algunas, al menos, aplicaciones para nosotros. La palabra que usa Pablo aquí es la misma que usa en Hebreos 13:18. En Hebreos 13:18, fíjense, es exactamente la misma palabra en el original. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es exactamente la misma palabra. Y el original de la palabra tiene que ver con, es una palabra compuesta que se podría leer como anastrefo. Anastrefo. Y es una palabra compuesta de una preposición, ana, y un concepto, un verbo que es volver. Ana, como preposición griega, es hacia arriba. Esa es la idea de esta preposición. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a los efesios, y que es una palabra muy interesante, le dice reunir todas las cosas en Cristo, la expresión es anakefalaiosis. Y la idea es volverse o volver a reunir en torno a una figura. Esa palabra era cuando los ejércitos estaban dispersos y el comandante o la persona de mayor autoridad en el ejército convocaba a todos y todos venían a reunirse en torno a esa convocación. Entonces Pablo toma esa palabra y dice que el misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo. Este sentido, entonces, ana y estrefo es un volvernos, pero con una orientación hacia arriba. No es como nos pasa a nosotros a veces, y ya me está pasando demasiado frecuentemente, que llego a la pieza y digo, ¿y a qué venía? Entonces tengo que salir y volver al lugar donde pensé, dije, y donde pensé lo que tenía que ir a buscar. También le pasa a hermano Luis. Y yo llego, eso era ya. No es un volver sin conocimiento, no es un volver sin comprensión. Es como comenzar a conducirse con una idea respecto de la cual uno se orienta. Entonces, lo que le está diciendo Pablo aquí no es que él no sepa cómo comportarse en la casa de Dios, sino que en la circunstancia particular él debe tener esta claridad para orientarse permanentemente hacia aquello que le va a permitir manifestar la conducta agradable a Dios en medio de la circunstancia en que estaba la iglesia en Éfeso. Es una reorientación, es como cuando uno dice en la casa o en la familia, uno dice, muy bien, de aquí en adelante vamos a tener que ponernos firmes, vamos a tener que ponernos en campaña, vamos a tener que actuar de esta manera, no, de aquí en adelante, todos ustedes el día domingo a las 7, a las 8 de la tarde, ustedes nos vamos a reunir y vamos a orar al Señor. Es como un volverse, es como un orientarse hacia. ¿Se entiende la idea, hermanos? Entonces, para que sepas cómo debes mantenerte, porque ese es el concepto fundamental que Pablo le está diciendo, mantenerte en una conducta conforme o acorde o coherente con la casa de Dios. Te escribo esto para que mantengas esta conducta que es esperable en estas circunstancias en torno a la casa de Dios. Es muy similar como cuando uno en el ámbito familiar,
y sobre todo quienes somos esposo y padre, en el ámbito familiar tiene que tomar ciertas decisiones. Y tiene que decir, por aquí vamos. No es que uno deja de ser, no es que uno no sabe, no, uno sabe. Y como sabe, está tomando la decisión que estima que es la que corresponde. Cuando Moisés es llamado por Dios y Moisés va por donde Dios quiere, hay un incidente con la esposa de Moisés. ¿Recuerdan cómo es el incidente? El incidente es que Dios sale al encuentro y es medio extraño. ¿Cómo era el incidente? Dios sale al encuentro para matar al hijo. Así dice. Y la mujer tiene que, Séfora, tiene que circuncidar al hijo y dice, tú vas a ser esposo de sangre. Tiene esa expresión. Entonces, no es que Timoteo no supiera cómo comportarse, sino lo que Pablo está enfatizando es esto. Timoteo, en estas circunstancias tú tienes que actuar de esta manera y mantente fijo en eso. Es exactamente igual a nosotros cuando respecto, como lo estaba diciendo, respecto a nuestra familia, respecto a nuestra casa. No, aquí yo tuve un papá que muy fregado. Murió hace 10 años. Y siempre que nos acordamos con mi hermano, nos acordamos porque él era... ¿Dónde va? A tal lugar. ¿A qué hora vuelve? A tal hora. Bien, acá lo espero. Yo no quería tener las libertades de los amigos. Que salen, no le informan a nadie. Van para donde quieren. Llegan a la hora que quieren y más encima si uno les pregunta, ¿cómo te fue? Se molestan. Está mal eso, ¿cierto, hermano? No, me dijo que sí, que estaba mal eso. Y uno está clarito, por gracia del Señor. Uno está clarito y le dice, no, por aquí. ¿Se fijan la idea que tiene el apóstol Pablo? Es decirle a Timoteo, afirmar que en el tiempo en particular que Timoteo tenía que estar allí, tenía que afirmar ciertas cosas y tenía que mantenerse en ese tiempo, durante el tiempo que él estuviera en ausencia, Pablo, fijo en ciertas orientaciones, conducirse de acuerdo a esas orientaciones, de acuerdo a esa palabra que rectora, esa palabra que a uno lo tiene que guiar, a esa palabra donde uno dice, mire, aquí no veo nada, no veo qué tanto va a resultar, no sé si esto va a salir bien o no, o va a salir mal, pero tengo que seguir. No sé si esto va a tener el fruto que quiero, y viene un poquito la angustia y la preocupación, pero uno dice, pero tengo que seguir. Es por aquí tengo que transitar, por aquí tengo que avanzar. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Timoteo, mantente en esta línea. ¿Cuál era esa línea particular para Timoteo? Que corrigiera lo deficiente y que instruyera en la doctrina y que hiciera las cosas conforme Pablo le había dicho para el resguardo de la casa de Dios. Fue tan bueno el trabajo, tan bien hecho el trabajo de Timoteo. Esta carta más o menos uno la puede fechar sin mayor dificultad alrededor del año 64. Timoteo está en Éfeso. Cuando Pablo habla de Éfeso o habla a los ancianos de Éfeso, les dice, no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Ahora, esta carta ocurre más o menos en el año 64. Y alrededor del año 90, Éfeso recibe una carta, pero ya no de Pablo, sino del Espíritu Santo, del mismo Señor. Y miren lo que dice
el Señor respecto a la iglesia en Éfeso. Claro, inmediatamente a uno, ¿qué se le viene? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo primero que se le viene a uno. Pero fíjense lo que lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor a la iglesia? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Hasta ahí todo espectacular. Obras, trabajo, paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Maravilloso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, ir a predicar a Éfeso tiene que haber sido, pero el examen de grado más o menos, ¿cierto? Porque imagínense que la iglesia, uno comparte una palabra o comparte un mensaje o está con la iglesia y de repente lo llaman y le dicen, usted es un mentiroso, señor. Usted no es lo que dice ser, usted no tiene... No, la estatura, ¿se fijan? Y es más, el verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 30 años después, más o menos. O sea, el trabajo de Timoteo fue, permítanme decirlo así, de joyería. Claro, hubo algo que la iglesia descuidó, y era el primer amor. Pero todo lo demás, el trabajo encomendado, la manera en que Timoteo debía comportarse, debía conducirse en ese tiempo en particular, a 30 años dio un fruto extraordinario. ¿Lo ven, hermanos? Ahora, volvamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y una manera de entender entonces esta palabra, conducirte, es guiar el comportamiento de acuerdo a, o ordenar el comportamiento de acuerdo a. Días atrás, conversando con un muchacho, con un jovencito, le dije, comenzamos, él me empezó a plantear ciertas cosas, y como ciertas declaraciones, y generalmente los jóvenes hacen declaraciones, que no se han preocupado mucho de pensarlas, sino que son declaraciones que ellos tienen, y sobre las cuales afirman su pensamiento. Entonces, cosas como, por ejemplo, yo decido lo que puedo hacer con mi vida y nadie tiene el poder de intervenir conmigo, ¿cierto? Entonces, él me empezó a decir varias cosas, permiso, me empezó a decir varias cosas y yo le empecé a decir, pero ¿por qué piensas de esa manera? ¿Por qué te comportas? ¿Por qué estás pensando de esa manera? Y entiendo lo que me estás diciendo, pero la pregunta mía es, ¿cómo es que llegas a pensar del modo en que estás pensando? Porque si yo altero eso, entonces altero tu conducta. Y me dijo, no le entendí. Ya, vamos a... Ahí me entretuve un rato conversando con él. Me entretuve, lo digo en el mejor sentido, me entretengo con los jóvenes. Le dije, mira, tú estás pensando de esta forma, pero ¿por qué estás pensando de esta forma? ¿Qué es lo que guía tu pensamiento? ¿Qué es lo que te hace pensar de esta manera? Porque si yo logro alterar aquello que te hace pensar de esa manera, lo que voy a permitir es que tu conducta va a cambiar y no te va a comportar de esta forma. Por ejemplo, en la conversación le empecé a dar
algunos ejemplos. Los estoicos, todos ubican lo que son los estoicos, pensaban de una manera, y según ese pensamiento de los estoicos, tenían que comportarse, y nosotros todavía lo usamos, comportarse estoicamente. ¿Qué pensaban los estoicos? ¿Qué guiaba el pensamiento de ellos? Entonces, uno lee un poquito y se da cuenta que finalmente ellos pensaban en los dioses de una manera. Para los estoicos, los dioses tenían una característica fundamental, que era la apatía. No la apatía en términos del desinterés, sino la apatía en términos de no confundirse con el dolor del otro. Entonces yo estoy viendo, permítanme la explicación con Miguel, para no usar aquí a mi hermano, estoy viendo el dolor de Miguel, pero yo debo resistir ese dolor no tiene que influir en mi conducta, porque si ese dolor de Miguel influye en mí, yo dejo de ser Dios, dejo de tener la altura de Dios. Yo puedo mirar todo lo que pasa entre los seres humanos, pero no me veo alterado por aquello que pasa entre los seres humanos. Y esa idea del estoicismo se manifestaba en una conducta sumamente distante respecto de todos los sentimientos de las emociones humanas. Entonces, una de las cosas que los estoicos decían, si tú ves morir a tu hijo y no sientes dolor alguno, entonces estás más cerca de la divinidad que si sintieras dolor. Y uno dice, ahora eso uno no lo entiende para nada, ¿cierto? Pero en esa época era valorado. Era valorado porque se pensaba de una manera que guiaba la conducta de las personas. Entonces, la manera en que se ordena nuestro pensamiento, el cómo pensamos de una manera, es la que hace que nuestra conducta sea coherente con esa manera de pensar. ¿Ustedes conocen esta famosa acción, gesto de la manito, donde están los gladiadores, ¿cierto? Y se subía el pulgar o se bajaba el pulgar, ¿cierto? Y entonces, normalmente, ¿qué ocurría? Que el pulgar se bajaba. ¿Y por qué se bajaba? Nosotros decimos, oye, la crueldad, pero había una comprensión para eso. ¿Y sabe cuál era la comprensión? Un concepto. ¿Cuál era el concepto? Dignitas, que es muy parecido a nuestro concepto dignidad, que está muy de boga en este tiempo. A todo le ponemos dignidad, ¿cierto? Hay un campamento que se quemó por allá cerca del colegio, ¿cómo se llama? Campamento Dignidad, ¿cierto? ¿Y qué idea tenemos nosotros de dignidad? No algo que conquistamos, no algo que logramos, sino algo que nos es propio a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces decimos, permiso, la AVI tiene dignidad. ¿Por qué tiene dignidad la AVI si no ha hecho nada todavía? Porque es la nieta del hermano, está claro. Sí, un babero, por favor, ya te me saco esto. La dignidad en aquella época no era algo inherente a nosotros, propio de nuestra naturaleza. Era algo que se ganaba con nuestros actos. Y por lo tanto la dignidad era meritoria. Entonces, si yo tenía, comillas, en mi historia, acumulaba muchos actos que implicaran honor, que implicaran honra, que implicaran de alguna forma que los demás los valoraran, yo estaba teniendo dignidad o dignitas. Ese era el sentido de la dignitas. Entonces, ¿un niño tenía dignidad? No. ¿Por qué no? Porque no había tenido opción de hacer nada meritorio. Entonces, cuando los gladiadores se enfrentaban, el derrotado tenía que asumir que no tenía la dignidad de seguir viviendo. No tenía el mérito de seguir viviendo.
Y por lo tanto, el acto más coherente con él, ¿cuál era? Darle muerte. Porque no tenía dignidad para seguir viviendo. Pero ¿qué pensamos nosotros ahora? En que todos nosotros tenemos dignidad. ¿Alguien cuestiona eso de entre nosotros? Nadie. Entonces, todo lo que afecte, comillas, nuestra llamada dignidad, atenta con nuestra manera de vivir. Y por lo tanto, yo no puedo decir nada de nadie que en algún sentido atente la dignidad de esa persona. Y las leyes van todas en esa línea. Yo no puedo decirle o no puedo castigar a un niño, por supuesto, no estoy diciendo pegarle hasta que uno se canse, como a lo mejor se hacía antes. Porque estoy afectando algo de ese niño que se llama dignidad. No lo puedo corregir, no le puedo decir nada. Tengo que esperar que él crezca solito. ¿Está bien eso o está mal? Está mal, po. Pero ¿qué piensa el mundo? Que está bien, po. ¿Y de dónde saca esa idea? ¿Cómo construye esa idea? Porque está pensando en un concepto que modela la conducta, y ese concepto se llama dignidad. ¿Qué pasa, amados hermanos, con la mayoría de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas? Es que están inmersos en una comprensión que los hace comportarse de una determinada manera. Y en el fondo lo que tiene que ocurrir o empezar a ocurrir es que por gracia del Señor, por obra del Espíritu Santo, hay una verdad revelada, una palabra revelada, una comprensión revelada, para que la conducta no se vea influida por estas tendencias que nos hacen, comillas, ir por otros caminos, ir por otros senderos. Si ustedes se fijan, estamos en un tiempo en que el modelamiento, se está modelando el pensamiento para que la conducta sea alterada. Y el Espíritu del Señor, la palabra del Señor, tiene que penetrar bien en nosotros para ser cuidadosos de cómo nos comportamos. Por ejemplo, solo un ejemplo. No vino mi esposa, estaba muy cansadita, mandó muchos saludos, les tocó trabajar ayer porque el director del colegio obliga a recuperar si las personas toman días libres. La directora, ahora la directora. Si se van a Inglaterra y tienen que recuperar, pues como esto. Así que mi esposa estaba muy cansada. Eso después lo borra, hermano. Lo saca la grabación, por favor. ¿Qué le dice la palabra del Señor a las esposas? No me respondan los esposos. ¿Qué le dice? Pero no lo dijo así como... así como que... Pucha, justo está esa palabra en la Escritura. ¿Por qué está? ¿No le causa... a la esposa no le causa así como diciendo... cierto ruido? Amén. Miren, sincera su esposa, Jonito, ¿eh? Gracias, Señor, pues uno tiene la esposa que necesita. Amén. No causa así como, pero ¿y por qué? Pensemos por qué. Disculpen, hermana, lo estoy tomando solo en el sentido de tratar de hacer una adecuada explicación de lo que estoy compartiendo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué nos genera así? ¿Lo han pensado?
Y la respuesta que yo tengo, por lo menos, es esta. Porque han modelado nuestro pensamiento en que la sujeción, comillas, es indigna. Así como, permítanme decirlo también, como que la autoridad siempre tiene el sentido déspota, impositiva. Estamos en un tiempo donde estas maneras de entender están afectando nuestra conducta. Pero ¿qué tiene que hacer una esposa creyente? No negarse a lo que piensa, pero saber por qué lo está pensando. Y probablemente esa esposa creyente tiene que ir a las rodillas. Y lo estoy diciendo, hermana, no es de matrimonio esta predicación, lo estoy diciendo como un ejemplo, pero para todo es válido. Y tiene que decir al Señor, Señor, ¿por qué está esto en tu palabra? ¿Se fijan la diferencia? Señor, ¿por qué pides o me pides esto? Bueno, digamos algo de los esposos también, ¿cierto? Porque si no va a quedar desbalanceada la cosa, ¿cierto? ¿Sí, Daniela? Sí. ¿Qué le dice a los esposos? Amado. Ya. Pero hay una palabrita ahí que aparece. No, está ahí en Efesios, yo estoy en Colosenses. Y no seáis ásperos. Dijo, amén, pues Jonito, yo no dije ni una cuestión. Yo solo estoy predicando, Jonito. Y no seáis ásperos. Y debemos reconocer que a veces usamos de aspereza o usamos de un trato brusco. No somos a veces lo delicado, lo cortés con nuestras esposas. ¿Y cuál es la razón para no ser ásperos con nuestras esposas? Lo han leído, ¿cierto? ¿Lo han leído? ¿Cuál es la razón? Lo que entiendo yo es porque de la misma manera que Cristo trata a la iglesia, nosotros debemos tratar a la casa. Oh, mira, la comprensión linda que tiene usted, pues lo felicito. Pero no está la Claudita a preguntarle. Nada. ¿Se fijan cómo bueno, yo creo que ubican un libro que cuando estuvimos en el encuentro de matrimonio, yo lo cité, que es el libro del hermano Timothy Keller, y que cuando en el libro habla sobre la sujeción de la esposa, y yo encontré notable eso, lo escribe la esposa. Ese capítulo lo escribe la esposa. Y saben la explicación, y yo lo leí, bueno, pensando en estas cosas, yo leí ese capítulo porque me llamó mucho la atención, pues me parecía interesante que la esposa escriba que ella tiene que saber sujetarse a su esposo. Y saben la conclusión que yo saqué después de la lectura de ese libro, de ese capítulo en particular, es que ella dijo, ella tuvo una comprensión. Y fue la siguiente. Si no afectó en nada la dignidad del hijo sujetarse al padre mientras estuvo en la tierra, ¿por qué a mí me tiene que afectar la dignidad sujetarme a mi esposo? Si el hijo voluntariamente, comillas, se sujetó al padre. Y yo lo encontré interesantísimo la manera en que ella fue salvada, librada de luchar contra esto. Claro, es es sujeción y no obediencia. Y ahí hay una cosa interesante que seguramente ustedes la manejan y la saben. Pero fíjense que eso causa, los hijos pueden decir, pero ¿por qué tengo que hacerle caso a mi papá? ¿No? ¿Se fijan?
porque modela nuestra conducta. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo esto a Timoteo y tratando de verlo de esta forma, lo que le está diciendo es lo siguiente: Timoteo, tienes que tener claro por qué se deben comportar de esta manera los creyentes en medio de la casa de Dios, en la iglesia de Dios. ¿Y qué es la iglesia de Dios? Columna y baluarte de la verdad. Tienes que tener claro esto, tienes que conducirte mirando la verdad, apreciando la verdad, conducirte, comportarte, volverte permanentemente para que tu conducta muestre que estás orientado, si se quiere decir, hacia la verdad. Y aquí, permítanme esta aclaración, aquí el Señor tiene que derribar mucho de nuestros argumentos, de nuestras maneras de pensar, de nuestras estructuras de pensamiento, porque no están bien en su casa. Y eso lo tiene que hacer el Señor por medio de su Espíritu. Hoy día, y gracias al Señor, me alegro mucho de ver tantos niños. Bueno, su hijo ya está grandecito, 5 años, 4 años, 6 años. Es maravilloso ver por qué. Porque ¿qué se piensa de la maternidad hoy día? No tener hijos. ¿Y por qué piensan así? Claro, pero fíjense que si uno les dice, tú pensáis no tener hijos por la maldad que hay, no quieren tener responsabilidades, no, pero si quieren trabajar. ¿Ah? Porque lo que está inserto en la comprensión es lo siguiente: los hijos impiden mi desarrollo, impiden mi crecimiento. Los hijos me impiden proyectarme a lo que yo quiero ser. Son un obstáculo. Afecta su dignidad. Me afecta porque no me deja seguir. Tengo que preocuparme. ¿Se fijan? Ahora, y esto lo vivimos, yo todavía, bueno, Danielita trabaja en el colegio y lo vivimos, la orfandad de los niños. Hay un concepto psicológico que se llama huérfanos funcionales. Tienen papá y tienen mamá, pero son huérfanos. Ella siempre nos cuenta la historia de los... No, es terrible. Se acercan y uno les da un poco de cariño, de afecto, y se acercan y uno se ríe, porque están solitos. Porque la mamá cuando lo recibió, no recibió un hijo al que amar, por el cual entregarse, no recibió un hijo por el cual sufrir, por el cual llorar, recibió un estorbo. Un estorbo para desarrollarse. La maternidad tiene que ser valorada en medio nuestro, honrada por los padres, honrada por los esposos. Tengo un video, no se los voy a mostrar porque yo le dije a mi esposa, yo voy a ayudar y voy a mudar a la Gabrielita cuando nació. Entonces ella me filmó. La enfermera la tomaba, en 5 segundos la entregaba lista. Yo creo que demoré 10 minutos. Le tomaba una patita y se movía y no la iba a quebrar. Debe ser valorada la maternidad. No sé cómo hacerlo en cada caso. Yo sé, con mi esposa más o menos me entendí cómo hacerlo. Pero seguramente Dios le tiene que dar gracia a los esposos para valorar la maternidad. Para decirle, para darle el entorno, el ambiente. Porque esos hijos van a crecer.
y la vida se pasa muy rápido. Y cuando crezcan y ya no los podamos tomar en brazos, ya no tendremos opción. Ya se fueron. Pablo le está diciendo eso a Timoteo. En Éfeso tienes que saber cómo conducirte, orientar tu conducta. Bueno, terminemos con esta extraordinaria expresión del apóstol Pablo respecto de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. El solo hecho, y fíjense que aparezca en singular y que se diga de modo tal, se escriba de modo tal que excluye todos los demás, ese solo hecho es criticado hoy día. ¿Por qué? Porque nadie puede hablar de la verdad, sino que ¿de qué tiene que hablar? De las verdades. De mi verdad, de su verdad, y mi verdad es tan valiosa como la verdad del otro. ¿Cierto? Pero la casa de Dios, en la casa de Dios, que es columna y baluarte, está no una verdad entre muchas verdades, sino está la verdad. Aleluya. Porque eso nos orienta a todos. Y nos hace, y gracias al Señor por los ministros de la palabra, dones de la palabra que están aquí en medio de ustedes. Porque la responsabilidad que tenemos, ¿cuál es? Hablar no una verdad, sino hablar la verdad. Porque la verdad es aquello que necesitamos para ser salvos, para ser libres, para ser rescatados de lo que podemos llegar a vivir o de las experiencias que podemos llegar a tener. Necesitamos la verdad y conducirnos al alero de la verdad, comportarnos de acuerdo a la verdad. Y esa verdad única, exclusiva y excluyente no es un concepto, es una persona. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y uno podría decir, si uno escuchara decir eso hoy día, lo menos que podría concluir es que hombre más arrogante, creerse la verdad. Entonces, como a algunos les gusta la apologética, o era un mentiroso y estaba falseando lo que decía, o era un loco y realmente creía ser lo que nadie más sabe, lo que todos sabemos que no es, o realmente era. ¿Hay alguna otra posibilidad? Y era realmente lo que decía ser. En un análisis, estuve leyendo un análisis psicológico, es el hombre más lúcido de la historia humana. Es el hombre más inteligente en la historia humana. Es el hombre que con 2 palabras podía alterar la vida de una persona. Es el hombre que podía enfrentar las turbas enardecidas de judíos que venían a apedrear a una mujer que estaba a sus pies y se mantenía tranquilo. Y escribía
en la tierra. ¿Y qué escribía? Estaba la mujer, estaba él, tranquilo, los judíos con las piedras, enardecidos, violentos, pero estaba él. Estaba la verdad frente a esa mujer, estaba la verdad frente a la condición de esa mujer. Y la verdad le habló. Qué cosa más extraordinaria, hermano. La consoló, la cuidó, la guardó, la orientó, la libró. Maravilloso, hermanos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Padre bueno, gracias por este tiempo de compartir tu palabra en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde la manera de comprensión de la vida altera nuestra conducta. Señor, hay algunas personas que inclusive ven alterada su condición de hombre o mujer, porque se les obliga a pensar en algo, porque la sociedad los lleva por un camino tan distinto del que tú nos quieres llevar. Señor, líbranos, sálvanos, Señor, porque muchos de nuestros fracasos y de nuestras angustias y de nuestras tristezas pasan por sacar la vista de la verdad que está en medio de tu casa y que eres tú. Preferimos, Señor, o prefiero lidiar con tu palabra en aquellas cosas que tu palabra me provocan, me generan conflicto. Prefiero humillarme ante ti y decirte no entiendo, que negar que sea tu voz. Preferimos, Señor, postrarnos delante de ti y decirte, Señor, danos sabiduría, danos comprensión, que desechar tu voz, que desechar tu palabra. Aunque a veces tu palabra, como lo fue cuando tú estuviste, es altamente difícil de escuchar. Compartíamos con los ancianos ayer estas palabras tuyas tan complejas, Señor, de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, de que tenemos que perder nuestra vida. Son tan extraordinarias tus palabras, Señor, que vienen a reinterpretar aquello que hemos pensado, aquello que se nos ha enseñado a pensar. Permítenos, Señor, por tu gracia, un ambiente tuyo en medio nuestro, para que tu verdad sea consolidada por tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, para que la experiencia de conocerte a ti sea modificadora de nuestra comprensión, de lo que entendemos, de la manera en que nos comportamos, de la manera en que nos conducimos, de la forma, Señor, en que reaccionamos. Guarda nuestras familias, guarda nuestras esposas, nuestros hijos, Señor. En el caso de aquellos que tienen la dicha de ser abuelos, guarda sus nietos. Gracias, Señor, por los niños que hay, por las niñas que hay aquí en esta localidad. Levantamos nuestras manos, Señor, para bendecirles, para guardarles, para que crezcan en un ambiente donde tu verdad les salve y les libre de tanta perversidad, de tanta maldad, como decía mi hermano. Un ambiente donde tu nombre sea honrado, un ambiente donde haya paz, un ambiente donde haya amor, un ambiente donde haya expresión de tu verdad. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Padre bueno, por tu Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad. Como dice tu palabra respecto de tu Espíritu, que nos enseñe lo de Cristo,
que tome lo de Cristo y nos lo dé a conocer para ser sensibles, para guiarnos conforme a aquello. De cuántas cosas, Señor, podemos ser librados, guardados, solamente por atender tu palabra, por atender tu voz. Bendice tu iglesia, Señor, aquí en Pudahuel. En el nombre de Jesús, a tus siervos, Señor, a quienes comparten, Señor, bendícenos. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos y hermanas.